amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy domingo estamos en la escuela dominical virtual, domingo 16 de enero del 2022. Les saludamos en el amor de Cristo. Esta su hermana en Cristo, Mirnalia Delgado, donde estaremos llevando a cabo la clase bíblica para adultos de la Iglesia Cristiana Tesalónica. Tenemos en esta mañana la unidad 3, donde estaremos trazando la última lección de esta unidad, que es el Evangelio según Lucas. Y tendremos a consideración entonces la lección número 20, que se titula El Cristo resucitado disipa las dudas. Interesante. La porción bíblica que vamos a estar analizando y estudiando en esta mañana es el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, los versos del 13 al 35. La verdad central nos dice: el mensaje del Evangelio cautiva la mente y el corazón. Amén. Ese hermoso mensaje del Señor. El versículo clave se encuentra en el versículo 27 de ese capítulo 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y más adelante estaremos comentando ese versículo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de comunicar por este medio las buenas nuevas. Porque tu palabra, Señor, trae aliento, disipa las dudas, aumenta nuestra fe, nuestra confianza, nos afirma para seguir adelante ante el reto que la iglesia del siglo XXI está viviendo. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el relato que vamos a estar considerando en la mañana de hoy, de Lucas 24, del 13 al 35, nos habla de la aparición de Jesús a dos discípulos que iban caminando de Jerusalén a Emaús, en donde encontramos, ¿verdad?, una de las historias más bonitas y tiernas del Nuevo Testamento. Vemos aquí dos discípulos que más adelante en la lectura bíblica nos dice que uno se llamaba Cleofas, dos seguidores de Jesús, pero no del grupo de los 12. Emaús es una aldea a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Interesante que el significado de ese lugar es aguas calientes. Vamos a tener la lectura bíblica para que así podamos empaparnos de lo que sucedió en ese momento histórico. Lucas 24, del 13 al 32. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día
que esto ha acontecido. El versículo 25 dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. El 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aleluya, maravillosa la palabra del Señor. Vamos al desarrollo de esta clase. Vamos a ver primeramente una perspectiva del estado de ánimo de estos dos discípulos. Fíjense cómo Jesús le preguntó, ¿por qué estáis tristes? En el versículo 17. Ellos ya estaban sin esperanza y tristes. Ese cuadro deprimente como tal de estos dos discípulos estaban llenos de temor, de miedo y de incredulidad. Estaban realmente desconsolados y abatidos. También estos dos discípulos estaban decepcionados de su líder. Estaban decepcionados con su maestro. Vamos a ir analizando todas estas cosas. El mundo se les vino abajo. A estos dos discípulos se derrumbó todo para ellos. Como que se parece a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por último, el desánimo de ellos era tan grande que les produjo una incapacidad para creer en lo que dijo Jesús que sucedería al tercer día. ¿Y qué es desánimo? Desánimo es estar sin fuerza para seguir adelante. Interesante. Desánimo es falta de aliento, falta de ilusión o ánimo. Es decaimiento. Y dice también que estaban decepcionados con su líder. Interesante que muchos se encuentran así hoy en día, están decepcionados, ¿verdad? Y la decepción es una sensación que alguien tiene cuando no se cumplen sus expectativas o cuando algo no se desarrolla de acuerdo a lo que se esperaba. ¿Bien? Así que seguimos analizando poco a poco toda esta trama, ¿verdad? El camino de Emaús. Lo vemos aquí, ya lo leí en esos versos del 13 al 17. Es un camino de retirada. Salieron de Jerusalén huyendo a la realidad de la crucifixión y retrocedieron bajando hacia Emaús, hacia aguas calientes. Podemos señalar que esta fue la peor caminata en la vida de estos dos discípulos. Ellos estaban de retirada en un camino de descenso. Y no nos atrevamos ninguno de nosotros a criticarlos o a juzgarlos. Porque muchas veces nos encontramos, amados, y más en los días que estamos viviendo como estos dos discípulos. Y a veces no nos damos cuenta y nos encontramos en retirada también. Continuamos. Ellos iban en el camino y en la dirección equivocada, lejos del compañerismo de los creyentes de Jerusalén. Allá en Jerusalén estaban todos escondidos, estaban angustiados. Y igual que estamos nosotros hoy en día,
estamos escondidos, estamos angustiados, mucha información, mucha negatividad, pero estaban en Jerusalén y estos dos se apartaron de Jerusalén. Oigan, mi amado, necesitamos nosotros estar en Jerusalén. Jerusalén es símbolo de muerte, pero también de resurrección, símbolo de la crucifixión de Cristo, pero símbolo también de una tumba vacía. Y muchos quieren la resurrección, pero no quieren pasar por la crucifixión. Continuamos. Mientras tanto, Emaús es símbolo de descontento o de desilusión. ¿Para qué irnos para Emaús? ¿Para qué encerrarnos en la desilusión y el descontento? El camino a Emaús, como les decía hace un momento, no lo juzguemos. Es un camino que muchas veces recorremos nosotros cuando nos encontramos desilusionados. ¿Quién no se ha encontrado un momento de su vida desilusionado o decepcionado o hasta frustrados? Entonces queremos volver atrás. Nos metemos en las zonas de confort. No me toquen, no me miren, no me digan nada, aquí me quedo. O quizás volvemos a lo que acostumbrábamos a hacer, pero esa no es la voluntad del Señor. Además de todo eso, que iban en retroceso, que iban de bajada hacia Emaús, también erraron estos dos discípulos en su comprensión de los eventos que sacudieron a toda Jerusalén con la muerte y crucifixión de Jesús. Se preocuparon más por sus propios desalientos o desilusiones. Pero ¿qué sucede? Se añade otro caminante a quien no reconocieron. Y dice la Biblia que sus ojos le fueron vedados para que no le reconocieran. Un forastero, porque no lo reconocieron, se añade a esa caminata y cambia todo el panorama de estos dos discípulos. Este forastero se convierte en compañero de viaje, alguien con quien hablar, con quien platicar, un peregrino en el camino junto a estos dos discípulos. Se convirtió este extranjero o este forastero de un extraño a un amigo y de un amigo a un salvador. Alabado sea el Señor. Ahora vemos esta conversación y podemos clasificar esta conversación de Jesús, a quien ellos no reconocieron, como una conversación teológica trascendental que vemos en los versículos del 19 al 27. Ellos tenían una comprensión bien limitada, verdaderamente, de lo que Jesús les había hablado en su ministerio terrenal. Ellos llamaron a Jesús varón poderoso de Dios. Lo llamaron profeta. Lo llamaron poderoso en palabra y obra, que hacía milagros. Conocían a Jesús con una visión humana y carnal, pero no lo habían conocido como el Cristo resucitado. Muy parecido a los días que estamos viviendo, que muchos le conocen a medias y no lo conocen en esa vivencia, en esa experiencia personal con el Cristo resucitado. Sus expectativas eran terrenales. Nosotros esperábamos que Él salvase a Israel. Oh, sí, claro. Esperábamos que nos quitara el yugo de Roma. Esperábamos que esa bandera de Israel y no la bandera de Roma fuera la que ondeara. Ellos estaban esperando ese Mesías. Y quedaron esas esperanzas clavadas en la cruz cuando Jesús expiró y dijo: consumado es. En ese momento perdieron toda su ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza. Fíjense, amado, como en el versículo 25 Jesús los llama insensatos y tardos de corazón.
Pero vuelvo y repito, no los juzguemos ni los critiquemos, porque muchas veces nosotros también, como cristianos, como discípulos de Jesús, somos tardos de corazón. Y permita el Señor que de tardos de corazón no lleguemos a ser duros de corazón, no, hermano, porque el Señor quiere transformar nuestros corazones en uno de piedra a uno de carne, para que aprendamos el camino del Señor, para que podamos vivir esa palabra de Dios en nuestras vidas. Que Jesús les dice que ellos no comprendían. Fíjense, yo busqué la Biblia, Dios habla hoy, para tener una comprensión más de este versículo. Entonces Jesús le dijo, qué faltos de comprensión y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Oiga, mi hermano, no seamos lentos para comprender. Tenemos que ser tardos para irarnos, pero debemos ser apercibidos y correr a creerle a Dios y a adquirir la sabiduría de Dios. Vemos que ellos fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda hacia la gloria. Y comenzando desde Moisés, que este es el versículo clave, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían de él. Encontramos aquí la mejor clase bíblica, aleluya, de todas. Encontramos aquí el mejor seminario bíblico de todos. Qué privilegio tan grande y tan maravilloso tuvieron estos dos discípulos. Jesús traza un hilo conductor a estos dos caminantes cabizbajos por medio de las escrituras, desde la simiente prometida allá en Génesis 3:15. Y podríamos decir que en los profetas como Isaías, con el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías, y donde Zacarías el profeta señala que sería traspasado por una lanza en el capítulo 12:10 de ese profeta. Y también Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, lo señala como el ángel del pacto en el capítulo 3, verso 1. Qué maravilloso recorrido. Y cada uno de ellos, desde el Torah, desde los salmos, desde los libros de los profetas, todo centraliza a Jesucristo. Vemos cómo de esta manera él vuelve a referir a estos dos discípulos al Antiguo Testamento, donde se señala, se profetiza, se anuncia y se proyecta a Jesucristo. Hubiera sido algo bien fácil. ¿Por qué Jesús, desde el momento en que se acercó y les pregunta por los acontecimientos y les pregunta por qué están tristes, por qué no les dijo yo soy Jesús? Qué fácil hubiera sido, ¿verdad? ¿Por qué algunos dicen, pero por qué los dejó sufrir tanto? Bueno, amados, los caminos del Señor no son como nuestros caminos. Vemos nosotros que hubiera sido bien fácil para estos dos discípulos que Jesús les hubiera dicho, pues aquí estoy yo con ustedes, no tengan miedo, mira, ya yo resucité. No, pero era necesario sacarles el velo. Era necesario que la palabra fuera revelada y dejaran de ser lentos para entender las escrituras. Era necesario que en ese camino de descenso ellos tuvieran una visión clara y una comprensión clara de la palabra de Dios. Fíjense cómo nos dice Matthew Henry, el comentarista bíblico, sobre esto que yo estoy hablando del Antiguo Testamento. Dice él que el hilo de oro de la gracia del Evangelio recorre toda la trama del Antiguo Testamento. Qué maravilloso es el Señor, amado, cuando vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vemos aquí que hubiera sido fácil, pero necesitaban primero el golpe de la palabra ante la vista espiritual de estos dos discípulos. Y de
esa conversación hubo una maravillosa transformación. Ellos veían limitadamente. Vemos nosotros que el Señor entonces hace ese cambio en la vida de estos dos discípulos. Hubo un cambio, hubo una transformación, y ahí vemos esos últimos versículos del 33 al 35. Mientras ellos estaban escuchando cómo Jesucristo estaba en toda la palabra de Dios, en todas las escrituras, en sus corazones se producía una transformación que hacía que se les quemara el corazón. Ellos decían, ¡ah! Nuestro corazón ardía. Amado, eso es algo maravilloso. Luego que ellos entran en la casa y ellos invitan a Jesús a entrar, y ahí Jesús parte el pan, entonces sus ojos son abiertos y reconocen que aquel forastero que caminó con ellos era Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 31 que le fueron abiertos los ojos. Oh, amado, que sean abiertos nuestros ojos, que comprendamos la palabra de Dios, que arda nuestro corazón cuando la palabra de Dios es anunciada, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada. Ellos reconocieron que en medio de su conversación sintieron ese ardor en el corazón, ya que es imposible, amado, estar en la presencia de Dios y oír o leer la palabra del Señor sin que algo suceda en nuestras vidas. Gloria al Señor. Nos dice también Matthew Henry sobre esta ardor de los discípulos. El comentario de él dice: las escrituras que hablan de Cristo harán arder los corazones de los verdaderos discípulos. Hermano o hermana, si no arde tu corazón de la palabra de Dios, algo está pasando. Es que tu corazón está endurecido. Pide al Espíritu Santo que pique esa piedra, que parta esa piedra, que rompa esa piedra, para que tu corazón arda. Y eso es lo que estamos viendo en los días que estamos viviendo. Hay corazones endurecidos a la palabra de Dios. Lamentable, pero es una realidad. Resultados. Dejaron a Emaús, el área de confort. Me escondo, no me vean, no se dio, el Mesías murió, no. Emaús representa lo mundano, Emaús representa la depresión, Emaús representa la desesperanza de este triste y apagado mundo. Ellos dejaron todo eso. Dice que inmediatamente que Jesús desapareció de la vista de ellos, regresaron en ese mismo momento. Óigame, yo me los imagino que así, primero iban así cabizbajo, caminando, sin fuerza, como muchas veces nos sentimos, ¿verdad? Agobiados, tristes, en medio de todo esto que estamos viviendo, y que preguntamos, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Y muchas veces nos sentimos cabizbajo, y se nos acerca el Señor, y nos habla el Señor, y nos dice el Señor, y nosotros ahí en Emaús, tristes, agobiados. Oh, pero cuando esa palabra penetra, cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y les voy a decir algo. Hasta nos da 2 o 3 bofetadas, porque a mí me pasó con esta clase. Alaba, aleluya. Oiga, mi amado, Hamashea, vemos al Señor obrando en nuestras vidas y salen corriendo. Emaús, nos vemos. No pertenezco aquí, yo me voy para Jerusalén. Salgamos a Jerusalén. Salgamos y miremos que está la victoria. La tumba está vacía. Alabanzas al Señor. Oiga, mi amado, es Jerusalén, que representa la gracia y la gloria de la resurrección. Sí,
Pero antes está la crucifixión. ¿Y qué hay que crucificar? El yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todos los días hay que crucificar nuestro yo ante la presencia del Señor para que haya una nueva vida, una resurrección de un hombre nuevo, redimido y lavado por la sangre del Cordero. ¿Qué hicieron ellos? Testificar. Testificaron a los otros discípulos de la experiencia que Jesús se les apareció en el camino. Concluimos. El camino a Emaús es un camino triste y solitario. Y muchas veces arrastramos ese camino aún estando en los caminos del Señor. O sea que Emaús es el pasado. Tenemos que dejarlo atrás. Jesús interrumpe nuestro camino y nos dice que el viernes de crucifixión ya pasó. Y llegó el domingo de resurrección. Y ya la muerte no lo puede contener. Él está presente y quieres que salgamos del desánimo, del desaliento, del temor. No tengamos temor. Dice Pablo, porque para mí el morir es ganancia. Aleluya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a muchos no les gusta la palabra muerte. Alabado sea el Señor. Quiere que salgamos de ese temor, de esa frustración y que regresemos a la fuente de vida que es Jesucristo. Y que caminemos con nuestra frente en alto. Porque en Cristo está la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Óigame, amados. Eso es lo que hace el Señor. Alabamos su nombre. No nos quedemos en Emaús. Podemos ir caminando porque somos humanos y llega el desaliento. Pero no podemos hacer morada en Emaús. Tenemos que volver a Jerusalén. Sí, a Jerusalén, que es nuestra morada espiritual. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Amashei Kamasa, Akamasheya, Akalaya, Amashia, Ok, Amasura. Alabado sea tu nombre. Delante de tu presencia estamos en esta preciosa mañana, Señor. Oh, Señor, gracias por ese encuentro. Oh, Señor, y ese encuentro no lo tuvo solamente estos dos discípulos, sino que lo tenemos nosotros contigo, Señor, a través de la oración y por medio de tu Espíritu Santo. Y tú nos has dicho, Señor, y lo creemos, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, cambia nuestros corazones. Si hay algún corazón endurecido, Señor, transfórmalo por el poder de tu Espíritu Santo en un corazón de carne, donde habite tu presencia. Oh Señor, y seamos, oh Dios, como estos dos discípulos, que arda nuestro corazón, oh Dios, al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, al escudriñar tu palabra. Oh Señor, que volvamos a analizar y a escudriñar y a profundizar y ante todo a vivir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. La paz de Cristo reina en cada corazón y cada vida.